Hola y un saludo a todos los estudiantes de la clase de Español 382, es decir, el curso de literatura española que estoy enseñando en la universidad en este semestre de otoño del año 2021. Hoy vamos a hablar acerca de un cuento, de un relato que hemos leído en la clase y que se titula En manos de la cocinera, In the Hands of the Cook, escrito por Miguel de Unamuno. Unamuno nació en la ciudad de Bilbao, en el País Vasco, una ciudad importante en el norte de España, en el año 1864, y es uno de los escritores intelectuales más importantes de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Unamuno escribió todo tipo de textos, novelas, cuentos, teatro, poesía, ensayo, crítica literaria y muchos otros tipos de obras. Sus novelas, en particular, tratan de reaccionar ante el realismo dominante en el siglo XIX y suelen incluir algunos elementos que nos recuerdan a Cervantes, como por ejemplo la metaficción, o metafiction en inglés, es decir, ficción sobre ficción, literatura sobre literatura, ficción que se vuelve sobre sí misma. Por ejemplo, en su novela Niebla, del año 1914, tenemos a un personaje principal que llega a entrevistarse con el propio autor, con el propio Unamuno, que aparece como personaje dentro de la novela. Y en San Manuel Bueno Mártir, del año 1933, también aparece la figura del autor, la voz del autor, la voz del propio Unamuno dentro de esta novela, que además es una novela que se narra a partir de unos textos escritos por una de las protagonistas. A Miguel de Unamuno le interesó desde siempre la relación entre literatura y vida, entre lo literario y la realidad, y en su interés por reaccionar contra el realismo de las novelas del siglo XIX, llegó a acuñar, he coined a new term, llegó a acuñar un nuevo término para referirse a sus novelas, a las que llamaba nivolas. Miguel de Unamuno, desde luego, es un escritor muy importante, muy interesante, que además se encuadra dentro de lo que se conoce como la generación de 1898, un grupo de artistas, escritores, intelectuales que vivieron la derrota de España ante los Estados Unidos en la guerra hispanoamericana, o en inglés Spanish-American War. España, tras perder esta guerra, pierde también sus últimas posesiones de ultramar, por ejemplo, las Islas Filipinas, Cuba, Puerto Rico, y llega así el fin del Imperio Español, un imperio que en realidad ya prácticamente no existía efectivamente en esos momentos, pero que llega a su final con la pérdida de estas últimas posesiones, y por tanto esto se refleja en la obra de estos autores de la generación de 1898. Son autores en los cuales hay un sentimiento de desencanto, disenchantment, con la realidad política, con la realidad social de España. Hay en estos autores, en algunos de ellos, por ejemplo, en Unamuno, una suerte de pesimismo existencial, pero también una necesidad de redefinir lo que es España, lo que supone España en estos momentos, y cuál va a ser también su
futuro. Es el final del siglo XIX, pero se siente también no solamente como el final de un siglo, sino también como el final de toda una época, algo que se refleja en algunas de las obras de Unamuno, especialmente aquellas obras más filosóficas, ensayos como por ejemplo del sentimiento trágico de la vida, que tiene mucho que ver con ese momento histórico que vivió Unamuno y que vivieron estos escritores. Hablando ya de este cuento, del cuento En manos de la cocinera, hay que decir que es uno de los muchos cuentos que escribió Unamuno y que se publicó en el año 1912 en el suplemento literario Los lunes del Imparcial. Varios de los cuentos de Unamuno y de otros escritores de esta época aparecían en la prensa, aparecían en los periódicos o en suplementos literarios de algunos periódicos. La trama de En manos de la cocinera es bastante sencilla. Nos encontramos con Vicente, que es un hombre soltero, cuya madre ha muerto y que vive en su casa con su criada. He lives with his servant. Y esta chica, esta criada, se llama Ignacia. Vicente tiene una novia que se llama Rosaura, con quien va a casarse, tiene planes de casarse, pero no está totalmente seguro de esta boda, porque no sabe, no está seguro de si realmente Rosaura lo ama. He's not sure if Rosaura loves him or not. Porque se suele mostrar fría, distante, y no accede ni siquiera a besarla, al menos no antes del matrimonio. Además, la madre de Rosaura ejerce una gran influencia sobre su hija y sus opiniones, las opiniones de la madre de Rosaura, influyen enormemente en la relación entre Rosaura y Vicente. Un día antes de la boda, Vicente tiene un accidente montando a caballo. He's horseback riding and he falls off the horse y se rompe una pierna. La madre de Rosaura decide entonces, no Rosaura, sino la madre de Rosaura, decide entonces que es mejor posponer, posponer la boda hasta que Vicente se recupere. Pero Rosaura no se preocupa por Vicente durante la convalecencia. No es Rosaura quien cuida, she doesn't look after Vicente, no es Rosaura quien cuida a Vicente, sino que es Ignacia, la criada, quien va a cuidarlo. Después de recuperarse, lleva bastante tiempo, pero se recupera finalmente Vicente de este accidente. Después de recuperarse, Vicente va a casarse finalmente con Rosaura, pero cambia de opinión 3 días antes de la boda, cuando Ignacia le anuncia que va a dejar la casa porque piensa que no va a poder trabajar en la casa cuando Rosaura sea esposa de Vicente. Quizá es, dice ella, porque las dos, Ignacia y Rosaura, no son compatibles, no hay compatibilidad entre ellas, pero también tiene que ver un poco, aunque esto no se dice totalmente, esto queda por el momento un poco en la oscuridad, es un silencio en el cuento, quizá también porque Ignacia tiene interés, tiene sentimientos hacia su
hacia la persona para la que trabaja, es decir, hacia Vicente. Y Vicente decide romper el compromiso con Rosaura y casarse al final del cuento, en cambio, con Ignacia, con la criada. Esta es la trama de este cuento. Y como podemos ver, Unamuno hace hincapié en este cuento en varios contrastes y opuestos que articulan la trama y el contenido de este cuento. Los contrastes los vemos, por ejemplo, entre clases sociales, porque Vicente e Ignacia pertenecen a clases sociales diferentes, claramente. Ignacia es una criada y Vicente es la persona de una clase social más alta que ella para quien Ignacia trabaja. Además, dice el narrador que la madre de Rosaura, de la novia formal de Vicente, la madre de Rosaura tiene pretensiones aristocráticas, es decir, quiere pertenecer a una clase social todavía más alta de aquella a la que pertenece, y desea que su hija, que Rosaura, se comporte según lo que su clase social le dictamina. Por tanto, Rosaura, quizá debido a su personalidad, pero también probablemente debido a la influencia de su madre, Rosaura rechaza cualquier tipo de relaciones sexuales con Vicente antes del matrimonio, debe casarse según las convenciones, no debe ejercer de enfermera de Vicente, aunque ambos sean novios y estén comprometidos para casarse, y estos son algunos de los ejemplos de cómo Rosaura trata de comportarse según su clase social se lo dictamina. Eso sí, tenemos en este cuento una sorpresa final cuando de una forma un tanto idealista, porque hay un componente idealista bastante claro en el desenlace de este cuento, Vicente traspasa las barreras de la clase social para decidir casarse con Ignacia, con la criada, y no con Rosaura. Entonces, los contrastes los vemos entre clases sociales, pero también los vemos entre los propios personajes. Vicente y Rosaura aparecen como opuestos en su relación. Esto hace, de hecho, que Vicente se cuestione si debe casarse o no debe casarse con una persona que, pese a que es hermosa, tiene la belleza, pues es distante, es fría y no parece tener interés en él, no parece amarlo. Todo ello, además, en la relación entre Vicente y Rosaura se acentúa con la presencia de la madre de Rosaura, que controla los pensamientos, que controla también las acciones de su hija. Tenemos a Vicente y a Rosaura como personajes opuestos, tenemos también a Rosaura y a Ignacia como personajes opuestos, no solamente por la diferencia en clase social, sino también por la relación que ambas tienen con Vicente. Al final, Vicente acaba eligiendo a aquella persona, es decir, a la criada, a Ignacia, a aquella persona que le parece que es más compatible con su carácter, con su personalidad, aunque la clase social de Ignacia sea inferior. Todos estos opuestos, todos estos contrastes están acentuados además por la actitud del narrador, de la voz narrativa que escuchamos en este cuento
de Miguel de Unamuno. El narrador en este cuento tiene acceso no solamente a los hechos de la trama, sino también a los pensamientos de los personajes, que suele expresar de una manera muy interesante en estilo indirecto libre. Esto se ve, por ejemplo, pues cuando habla el narrador acerca de los pensamientos o expresa los pensamientos, refleja los pensamientos y las dudas de Vicente de la siguiente manera. Dice el narrador: ¿le quería Rosaura? ¿Es que de veras le quería? Era tan terriblemente discreta, estaba tan sobre sí. Toda su preocupación parecía no ser otra que la de hacerse valer, la de hacerse respetar. Entonces tiene acceso el narrador a los pensamientos, a las dudas de Vicente, también a los pensamientos de Rosaura. Y vuelve más adelante el narrador diciendo: le quería Rosaura, pero era tan hermosa. Con brillar tanto sus ojos, brillaban más aún sus labios, aquellos labios de color encendido y frescos que daban ganas de respirar más fuerte y más hondo a quien los miraba. De nuevo, la perspectiva, la focalización es la de Vicente, pero es el narrador quien expresa estos sentimientos, estos pensamientos del personaje de Vicente en este caso. El narrador además utiliza constantemente la ironía para criticar las actitudes de algunos personajes, y en especial para criticar las actitudes, las acciones de Rosaura y de su madre. Lo vemos con bastante claridad pues en el momento en el cual el narrador describe a la madre de Rosaura como una matrona insoportable, con sus pretensiones aristocráticas, como hemos comentado, y sigue diciendo: delante de la buena señora no se podía hablar de las 2/3 partes de las cosas de que merece hablarse. Delante de ella no se les podía llamar a las enfermedades por su nombre. Es decir, había cosas de las cuales no se podía hablar por respeto a esta señora. Y después dice: y era ella, sin duda, era aquella madre profesional, la que decía a Rosaura: hija mía, hazte respetar. Ella, por su parte, pareció no haber conocido sino el respeto de su marido, el padre de Rosaura, que se murió de aburrimiento. Ahí tenemos el humor, ahí tenemos la ironía que utiliza constantemente el narrador para criticar las actitudes, sobre todo de la madre de Rosaura y también algunos casos de la propia Rosaura. Y siempre el narrador presenta de forma más positiva a Vicente y a Ignacia. Un ejemplo de esto lo encontramos en un momento en el cual dice el narrador: no le quedó al pobre Vicente, el pobre Vicente, poor Vicente in this case, no le quedó al pobre Vicente otro recurso y otro consuelo que la pobre Ignacia. El pobre Vicente, la pobre Ignacia. La chica redoblaba de solicitud y de cariño, hacíale las curas y se las hacía con una casta serenidad, como una sacerdotisa. Vicente procuraba no quejarse, y de hecho cuando la pobre criada, de nuevo tenemos la palabra pobre, le renovaba los vendajes o le arreglaba la postura de la pierna, no parecían sus manos ni aun manos de mujer, sino alas de ángel, por lo suaves. Ahí vemos la hipérbole del narrador, pero de nuevo tratando de presentar siempre de una manera positiva a Vicente, siempre de una manera positiva a Ignacia, en contraposición con la manera más negativa, irónica, en que presenta a Rosaura y a su madre. En definitiva, estamos en este cuento
en manos de la cocinera ante una reflexión de Miguel de Unamuno sobre la idea de respetabilidad en lo referente a la relación entre clases sociales. Rosaura quiere mantener una imagen de respetabilidad, respectability. She wants to appear respectable, to earn the respect of Vicente. Quiere mantener Rosaura una imagen de respetabilidad en su relación con Vicente según mandaban los cánones sociales de su época. Pero pese a esta obsesión por parte de Rosaura y por parte de su madre de hacerse respetar, es curioso, es irónico cómo Ignacia, la criada, se hace respetar no a través de una imagen que quiere proyectar desde un punto de vista social o de clase social, sino que se hace respetar a través del cariño, the affection, a través del cuidado, care, que demuestra hacia Vicente durante la convalecencia después de su accidente al caerse del caballo. Vemos aquí la diferencia, la oposición entre la imagen proyectada por un personaje como Rosaura y la sinceridad de los sentimientos de un personaje como Ignacia. La ironía del narrador, la ironía del cuento vuelve a aparecer en las últimas palabras de la madre de Rosaura, ya en el último momento, en la parte final del cuento. El cuento acaba de la siguiente manera. Dice el narrador: y la señora madre de Rosaura, la ex futura suegra de Vicente, la ex futura suegra de Vicente, the ex mother-in-law of Vicente, porque evidentemente no tuvo lugar la boda, y la señora madre de Rosaura, la ex futura suegra de Vicente, se quedó diciendo a su hija por vía de consuelo: no has perdido nada, hija mía. Siempre sospeché de la ordinariez de sentimientos y de gustos de este sujeto. The feelings and the likes of Vicente are described as ordinary from the point of view of Rosaura's mother. Lo que vemos aquí es el uso de la palabra ordinariez como una palabra despectiva, pero porque Vicente ha decidido casarse con una criada. Por eso la ordinariez de sentimientos, la ordinariez de gustos desde el punto de vista de la madre de Rosaura. Pero Vicente hace esto, decide de una manera bastante idealista, eso sí, casarse con su criada porque se siente más compatible con ella que con Rosaura. Entonces el narrador y Unamuno en última instancia está haciendo aquí una reflexión acerca de, por un lado, la respetabilidad desde el punto de vista de la clase social y, por otro, la compatibilidad doméstica de las personas, que tiene que ver quizá más con la personalidad, más con la actitud, más con el carácter de las personas que con la clase social a la que pertenezcan. Y de esto habla, entre muchas otras cosas, por supuesto, Miguel de Unamuno en este cuento que se titula En manos de la cocinera, que, como digo, se publicó por primera vez en el año 1912 en el suplemento literario de los lunes del Imparcial. Es el cuento de Miguel de Unamuno que hemos leído en la clase, y espero que este repaso de los puntos más importantes de este texto les ayude para releer el texto a medida que van estudiando y repasando para el examen que pronto vamos a tener. Se despide ya y les da las gracias por su atención y su interés el profesor Antón García Fernández desde la ciudad de Martin, en el estado de Tennessee, en los Estados
Unidos de América.